la Madre Teresa de Calcuta. Pudiéramos ser así, de cerca de cómo era esta mujer. Exactamente. Así. Y que también después esa frase la retomara Lady Diana, ¿no? Entonces, hablando de dar, vamos a platicar una historia que tiene mucho que ver con esta situación. Y es que les voy a contar la historia de unos sacerdotes que decidieron colgar el hábito, que decidieron colgar sus túnicas para cambiarlas por batas de doctor. Sabemos que esta enfermedad de la COVID-19 pues es una enfermedad muy solitaria, porque una vez que estos enfermos ingresan al hospital pues muy difícilmente pueden convivir con sus familiares, es decir, ya no tienen contacto con ellos. Desafortunadamente esta atención que le dan a los enfermos se limita solamente a la atención clínica, cuando quizá debería de ser un poquito más integral, más por ejemplo, platicado. atención psicológica para sanar la acompañamiento, mente, acompañamiento espiritual para también sanar el alma. De esto se dieron cuenta precisamente estos sacerdotes y también los médicos del Hospital General de Occidente en Zapopan, de que quienes estaban los enfermos, acompañamiento, no sentirse solos y también tener un bastoncito espiritual que los ayudan a pasar por este proceso tan complicado. Hablamos con el director de este hospital y esto fue lo que nos platicó. Aquí empezamos primero detectando la necesidad del acompañamiento de los pacientes y también de sus familiares, porque siendo un área de atención de pacientes infectocontagiosos de muy alto riesgo, entonces no hay visitas. Imagínense ustedes la angustia de tener a mi familiar hospitalizado con una enfermedad grave que puede morir, con un riesgo elevadísimo de morir y que no puedo ver. Y bueno, como veíamos ahí las palabras del médico, no es como que los doctores, los sacerdotes decidieran meterse. Ellos tuvieron que pasar primero, evidentemente, por exámenes para pues determinar que estuvieran libres de esta enfermedad. Y también pasaron por un curso de capacitación para saber cómo acercarse con los pacientes, qué hacer dentro de esta área tan delicada de COVID-19 y así poder dar este acompañamiento a los enfermos, pero no solamente a los enfermos, también a los familiares de los enfermos, quienes también la están pasando bien mal, exactamente, señora. Necesitan reconfortarse. Necesitan apapacho es una enfermedad que mentalmente y emocionalmente te mueve demasiado. Y por eso seguramente estas personas, que pudieron ayudar a los enfermos salieron más rápido adelante. Sí, exactamente. Fueron el vínculo estos sacerdotes entre los familiares que estaban allá fuera del hospital esperando a sus enfermos a que se recuperaran y los enfermos. Ellos, los sacerdotes, llevaban la cartita, les ponían el mensaje de voz, les hacían la llamada, la videollamada para que los familiares pues pudieran darle un mensaje de aliento a sus enfermos. Y estas pues evidentemente son historias que estos sacerdotes han ido cultivando a lo largo de estos días y uno de estos sacerdotes nos cuenta una de ellas. De hecho, hay una experiencia muy hermosa de unos hermanos, le mandaron un mensaje a su mamá. Yo no sabía que su mamá estaba intubada. Me dijo el enfermero, pónganle en el oído el celular, ellos sí escuchan, padre, están sedados y están conscientes. Entonces pongo en su oído el celular, el mensaje de sus hijos, y cuando el hijo le pide perdón a la mamá, aquella señora intubada, sedada, comenzó a derramar lágrimas por su... Pues ahí estaban las palabras del sacerdote José Luis González, que contaba esta historia, que los hijos, uno de ellos le pedía perdón a su madre estaba intubada, pero le decía al enfermero, sí te escucha, ponle el mensaje, y la mamá reaccionó al mensaje y derramó una lágrima. Imagínense qué maravilla. Esta no es la única historia que estos sacerdotes han ido cultivando a lo largo de estos días. Decía el sacerdote José Luis, también de una señora que no había hecho su comunión, 69 años y no había hecho su primera comunión. ¿Y la hizo ahí? Y ahí la hicimos. ¿Cómo? Y también de otra enfermera que se convirtió en la madrina de bautizo de otra pequeñita que afortunadamente venció a la COVID-19 y aquí nos contaba esta experiencia. Me dijo, padre, es que nunca he hecho mi primera comunión, ni siquiera me he confesado ninguna vez, y al día siguiente hicimos la primera comunión. Cabe mencionar que fue la única ocasión en donde celebramos la misa dentro del área COVID, porque siempre llevamos ya la Sagrada Comunión con las hostias consagradas. Oigan, y si vieron, por ejemplo, estas batas que traen los padres, pues allá adentro todas son batas blancas, entonces nadie sabe distinguir quién es padre y quién es doctor. Entonces los sacerdotes usaron su creatividad y le pusieron algunos versículos de la Biblia, le ponían algunas imágenes para que los enfermos y también el personal médico los pudieran reconocer, entendieran quién es quién allá adentro. Yo sé que a lo mejor pues mucha gente no profesa la religión católica,
llámese la religión que ustedes no es profesen. religión, Exactamente. Hay Esto que es amor, aferrarnos esto es a algo. bondad, amigo. Es Vocación. espiritualidad y es mucha Vocación. vocación, exactamente. Ahí también todos los instrumentos que metían los padres, por ejemplo, como las comuniones, etc. Exactamente. Todos estos instrumentos que ellos utilizan en una misa, pues fueron desinfectados para que nadie entrara en peligro. Bien por estos sacerdotes, bien por este personal médico que se abrieron pues estos nuevos tratamientos y no solamente se cerraron a los tratamientos clínicos, ¿no? Bien por ellos. Ahí está la información. Arriba el amor y la compasión. Gracias.